Este video contiene spoilers y escenas en blanco y negro para evitar problemas, así que ya saben, ruines, carcamales, infelices y de los otros también. Disfruten el video. The Evil Dead. 5 jóvenes viajan a una cabaña. Un libro, una daga extraña, una grabadora y varias cosas más son encontradas. La grabadora contiene una cinta en la que un señor, el antiguo dueño de la cabaña, explica que este libro fue encontrado en las ruinas de un lugar llamado Kandar. It is entitled Naturan de Manto. The book is bound in human flesh and inked in human blood. En esta grabación, el sujeto recita algunos pasajes del libro, así que al reproducirla, los espíritus que andan en el bosque se alborotan. Unas ramas abusan realmente de una chica, o más bien, enredaderas, el bosque. Prefiero no pensar en detalles. Los jóvenes empiezan a ser poseídos uno por uno, y al final, todos se mueren a excepción de este joven llamado Ash, quien también termina siendo poseído. Evil Dead 2. Ash se salva porque era de día y eso no le gustó a la entidad demoníaca que lo poseyó. Pero es incapaz de escapar debido a que el puente para llegar ahí se fue a la ñonga. Él es obligado a amputarse una mano después de que ésta fuera poseída. Después de que ésta fuera mordida por la cabeza decapitada poseída de su novia fallecida. La hija del antiguo dueño de la cabaña, quien encontró más páginas de este libro, que también se llama el Necronomicon o el Necronomicon, que fueron halladas en las ruinas de Kandar, llega a la cabaña en compañía de su pareja y 2 personas que se encontraron por ahí, usando otro camino. There must be another way in. There is a trail. You could follow Bobby Joe and me. Obviamente, todo se sale de control. My wife has become host. I buried her in the cellar. So, what do you think, kid? I love it, Ash. Al final, todos se mueren, a excepción de Ash, que suplió su mano perdida con una motosierra. Pero como esta chica antes de fallecer recitó un par de pasajes de las páginas adicionales que fueron encontradas, siendo estos la solución para terminar este alboroto, un portal se abre y este arrastra a la entidad demoníaca principal detrás de todo, y al Ash. Ash, armado con su mano motosierra y con una escopeta que pareciera tener munición infinita, ahora anda en la Edad Media, en donde, para su desgracia, se supone que se convertirá en una especie de héroe. He was prophesied to have destroyed the evil. Didn't do a very good job. Army of Darkness, alias Evil Dead 3. Ash es capturado por las fuerzas de un tal Lord Arthur, quien pensaba que él era parte del ejército de su enemigo, Henry. Una vez aclarada la situación, Ash se liga a una chica, reemplaza la motosierra con una mano mecánica y es enviado a una misión para obtener el Necronomicon, ya que esta es la clave para que él regrese a su tiempo. Only you, the promised one, can quest for it. La misión no va muy bien, que digamos. Una entidad molesta al Ash con Ashitos. Un Ash malvado nace a partir del Ash original. Ash lidia con su versión malvada, lo desmiembra y piensa que ya terminó con él, pero este continúa con vida. Ash obtiene el libro, pero olvida una de 3 palabras que tenía que recitar al hacerlo. Así que el ejército de los muertos despierta. When thou misspoke the words, the army of the dead awoke. Una criatura, o más bien una Deadite, porque así es como les dicen, secuestra a esta chica, quien termina siendo poseída. Una guerra comienza, el apoyo de Henry es requerido, así que él aparece con su ejército justo en el último momento. Gandalf style. El Ash malvado explota, los humanos ganan, esta chica vuelve a la normalidad, Henry y Arthur hacen las paces, y Ash abandona a esta chica y se larga a tener una siesta larguísima. Hay 2 finales, final feliz, alias el final que el estudio distribuidor solicitó. Ash despierta en su época. Sin embargo, como él la volvió a cagar al intentar recitar las mismas 3 palabras, Klaatu, Verata, Nictu. una Deadite hace acto de presencia. Pero él acaba con ella con facilidad. Hail to the king, baby. Final no feliz, alias final que al estudio no le gustó. Para volver a su época, Ash tenía que beber 6 gotas de una poción, pero él bebe una de más y despierta en un mundo postapocalíptico. No! I slept too long! Si este solo fuera un video resumen, aquí es donde terminaría. Pero este no es un canal de resúmenes, ¿no es así?
La cosa con las películas de Evil Dead es que no son muy complejas, que digamos. De hecho, la primera es tan simplona que la segunda la recapitula en menos de 6 minutos y la tercera recapitula lo que pasó en Evil Dead 1 y 2 en menos de 3 minutos. La magia de la trilogía Evil Dead no es el argumento, ese solo es un adorno. La magia de esta saga es todo lo demás. If I get that book, you send me back. After that, I'm history. La historia de Evil Dead en realidad comienza con Sam Raimi, alguien que soñaba en convertirse en director de cine. Después de hacer varios cortometrajes con amigos y familiares, Raimi realizó uno llamado Within the Woods, cuya premisa sería la base de la primera parte de Evil Dead. Un proyecto que mayormente ocurre en una sola locación es un concepto genial y conveniente para un primer largometraje, algo que suena sencillo y asequible para un equipo neófito. Luego de una recaudación de fondos que consistió de Sam y su amigazo Bruce Campbell pidiéndoles dinero a distintas personas, incluyendo familiares, un modesto presupuesto fue conseguido y el proyecto fue filmado, con Bruce interpretando al protagonista, Ash Williams. I have $90,000 of these people's money who I promised I would make a good movie out of. This has got to be good. Obviamente, la experiencia de la producción fue una absoluta pesadilla. Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. It was supposed to be a 6-week shoot that ran almost 12 weeks. It was a very small crew. I mean, basically it was like a 7 or 8 man crew. I walked into this cabin, which of course had no locks, no bathroom, no heat, no electricity. But it did have the remains of cow manure. There was no water. There was nothing in this cabin we were working in. There was only a coffee pot. Hunters would just come walking through with like a dozen dogs. We all lived in one house, like 20 of us, on cots, with a guy who couldn't cook, cooking meals for us. Since I really had no skill. It wasn't just that we were shooting in the cold and that we were shooting in a building with no electricity and plumbing and all that. It was the waiting time. And the script was on 27 napkins. Casi todos eran inexpertos, las condiciones de trabajo fueron horribles, gente terminó lastimada o afectada por el maquillaje y los prostéticos. I scraped the hell out of myself. They had laid tracks of 2x4s. I guess I bled all over those. Tom Sullivan, who was really a great artist, he was doing all the molds for face mask and all those kind of things. I wound up using acrylic paint, which it even says in the tube, don't put it on your skin. But I used that to paint the masks as well as the actors' faces. And do you know how you get acrylic paint off an actor's face? Horrible things I put those poor folks through. I think I have some legitimate scars from stuff. I know Bruce does. Back then, they were hard, full scleral contact lenses. They were about this big. They covered your whole eyeball, unlike normal contacts that just cover your iris. And the lens would be mounted on the end of the applicator, and you have to go and pop it into their eye. And then they're completely blind. No one got away unscathed. I can't do that forever. El producto final está repleto, pero en serio, repleto de defectos. The film was not tremendously technically proficient because they had no money. That film cost $375,000. Algunos planos están desenfocados, los efectos y el maquillaje a veces no son muy buenos. Hay otro detalle que quiero mencionar para después, etcétera, etcétera, etcétera. So there's Rob Tappert. There's Rob Tappert, and that's what they digitally removed. Sin embargo, hay algo sobre el proyecto que es simplemente mágico. For God's sake, what happened to her eyes? Las actuaciones del elenco a veces no se sienten como actuaciones, se sienten como reacciones naturales de un grupo de personas que poco a poco iban perdiendo la cordura mientras más tiempo pasaba. A pesar de las deficiencias técnicas, varios de los planos están bellamente compuestos. La cámara se mueve de formas muy únicas. Like the camera above Bruce Campbell as he walks and you see the ceiling boards. Yeah. Oh, with the sound effects, yeah. Al haber sido filmada con una cámara de 16 milímetros, una opción económica para armar un proyecto de este estilo, con el estándar en aquel entonces siendo la cámara de 35 milímetros, la película tiene una textura muy única. Incluso cuando todo se ve muy mal, se ve precioso. Hay algo sobre el filme auténtico que es simplemente bello. I really love it. Y similar a Masacre en Texas, que también fue filmada con una cámara de 16 milímetros, esa textura también hace que
todo se sienta real, como si estuvieras viendo una especie de filme prohibido. Porque no sé si ha quedado claro, pero esta cosa es súper brutal. Y al final, esta pasión que se siente en toda la obra y el encanto de ser un proyecto hecho por jóvenes inexpertos llenos de ambición, voluntad y talento, hacen a esta película muy especial. Y supongo que fue por eso mismo que el filme consiguió ser distribuido en varios cines de todo el mundo. Raimi le mostró el filme a un montón de personas. Conocidos, agentes de distribución, gente en la industria, amigos de amigos, etc. Un distribuidor le dio la oportunidad a la obra de ser proyectada en Cannes, Stephen King la vio y le encantó, y el resto es historia. Stephen King had said that it's one of the most ferociously original horror movies ever made. Is the most ferociously original horror film of the year. That quote literally propelled that movie. You needed to see it at a grindhouse. That was the real hardcore crowd. They went absolutely crazy for it. I remember being in a video store and asking if they had Evil Dead, and they said, copy got stolen. And I was just reading how it's the most stolen videotape in America. My knowledge of the film was that it was like this bad, evil film. And we put it on, and it probably took us about 6 hours to get through the movie because we were so terrified. Uno pensaría que después de un éxito como este, Raimi la tendría fácil en la industria. Pero no. Raimi procedió a dirigir una película llamada Crime Wave, con un guión coescrito por los hermanos Coen, quienes eran sus roomies porque las rentas en Los Ángeles son un chiste. Dato curioso 1, Joel Coen ayudó a editar la primera parte de Evil Dead. Dato curioso 2, Raimi también vivía con Frances McDormand, Kathy Bates y Holly Hunter. El punto es que a Crime Wave le fue fatal y la experiencia de hacerla no fue placentera. Así que Evil Dead 2 de alguna forma se convirtió en una especie de última esperanza para continuar en la industria y no desaparecer en el olvido. The only thing at that point that seemed logical was Evil Dead 2. No me queda nada, solamente Evil Dead. Para esta segunda parte, Raimi estaba interesado en que la película contara con el argumento que terminó siendo usado en la tercera parte. Pero después de conseguir financiamiento del productor Dino De Laurentiis, quien fue convencido por Stephen King de darle chance a Raimi, Sam tuvo que cambiar la dirección de la historia, pues Dino aceptó soltar su lana siempre y cuando Evil Dead 2 fuera similar a su predecesora. Esta condición fue aceptada e Evil Dead 2 fue realizada con un presupuesto muy superior a la primera parte. Y madre mía, si Evil Dead 1 es una película de terror que de vez en cuando tiene momentos de comedia física, Evil Dead 2 es legítimamente una comedia con elementos de terror inspirada por los tres chiflados. Someone that had worked with Sam in Michigan told me, they said, the secret to Sam Raimi is that he keeps trying to make Three Stooges movies. He loves the Three Stooges, which it shows. It was co-written by Scott Spiegel, who was a huge Three Stooges fan, so was Sam Raimi. We wanted to have a wider appeal. So we took out some of the real gore and put in a couple of Three Stooges type gags. I like their physical comedy and their sound effects. Obviamente, la experiencia de filmar este proyecto fue algo más placentera y profesional. Énfasis en algo. The thing that I came closest to not surviving is my death scene, because they pumped 55 gallons of fake blood, and on the first take, the hose wasn't positioned. And instead of squirting out the door, it hit the door and came right back in my face. I almost choked to death. And then, of course, we had to do it again. We fired, in the course of a weekend, the entire camera crew, grip, and electric department. We were forced to because of their sort of uncooperative nature, because they were questioning everything that we did. We replaced a third of our crew over the course of a weekend. Every aspect of the production was now manned by a professional, where before it was people who we could get off the street who would do it for next to nothing. Objetivamente, el filme, tal como la primera parte, tiene deficiencias técnicas, aunque en una escala mucho menor. Sí, hay efectos que no se ven muy bien, cosas que se ven falsas. El maquillaje y los prostéticos lucen como maquillaje y prostéticos. Cada técnica de efectos especiales prácticos es utilizada, y en ocasiones las cosas podrán no lucir muy reales, pero se ven increíbles. Es arte.
Hay algo bello en intentar pensar en cómo fue que los encargados de los efectos especiales en aquella época intentaron darles vida a las ideas tan ambiciosas que estaban en el guión, sin ayuda de visuales generados por computadora, solo con lo que tenían. Maldita sea, hay planos, secuencias, escenas que cuando las vi por primera vez me dejaron como espera. ¿Cómo rayos fue que Sam y su equipo hicieron eso? ¿Magia? He comes from a magician background. Bruce was basically strapped into a device that Sam could control. I could rotate this way, clockwise, counterclockwise. So we're moving down this road, being pulled by a crane as I'm going up into the trees and down and around. The rig went really slow, and we shot it like 2 or 3 frames a second. There are people from below with branches. And would just walk by and smack Bruce with the branches and then go to the back of the line. We took an entire day. A cart with wheels that you could push with a long pole, probably 20 feet. It was a metal pole. The eye changing color, where they inject the liquid and they do it in reverse and it disappears. Sam was very specific in the script about which cameras would be used, or which film speed, if the film was run in reverse. We had a fake platform with the ground moving the opposite direction. We made her up and we literally took these latex vines. We would just pull them out and they start coming off. And then when you reverse the film, they all look like they're going through. Welcome to the world of movie magic. Argumentalmente, Evil Dead 2 es una extraña reinterpretación de la primera, solo que con esteroides. Con un Raimi más experimentado, un equipo de trabajo con muchísima más experiencia, y un Bruce Campbell dispuesto a dejarse torturar por Sam por amor al arte. Sam's goal always is to see how far he can push Bruce, and Bruce will never back down. Bruce entrega una interpretación sencillamente incomparable, aprovechando su juventud para hacerle daño a su cuerpo. De por sí en la primera parte ya había un poco de eso, pero Evil Dead 2 es el filme donde Bruce se llevó al límite. He loved doing that. I mean, he could do them over and over again. As they were growing up together, I don't know if maybe Bruce dated somebody that Sam liked, but Sam has had it out for him. Sam would always call him, you big baby, and you can't take it. Oh, you're too hot, huh? Bruce is breaking the dishes over his head with the evil hand and flips himself. And it was the most amazing thing I'd ever seen. Bruce is an inspiring guy to work with because you're watching him get annihilated through any amount of physical and mental breakdowns. Yeah. Good luck to you, Bruce. Thanks, Good luck. Sam. We know this is very dangerous. I hope you can survive this. Thank you. De la misma forma como director, Raimi también dio todo de sí mismo. Y su trabajo aquí me parece impresionante e inspirador. Cada plano, cada movimiento que hace la cámara, cada maldito fotograma es arte. Si Evil Dead 1 establecía el potencial de Sam, Evil Dead 2 es la realización de ese potencial. El punto en el que su personalidad como director fue definida. El momento en que él dejó de ser una joven promesa y se convirtió en una leyenda. No por crear un filme serio y dramático que invita al público a reflexionar, sino por crear un filme tan poco pretencioso pero al mismo tiempo tan lleno de alma y de creatividad que su grandeza simplemente no puede ser negada. Evil Dead 2 es una maldita joya. I think it was a real revelation because the way Sam Raimi used the camera was completely new. He took the camera and liberated it. I think that it propelled the film language many decades into the future. Evil Dead 1 is juvenile and is executed in a very juvenile way, but it's punk, it's savage. This one is like the symphonic version. Antes de continuar, ¿qué tal si hacemos algo divertido? Este de aquí no es el Necronomicon, pero me da igual. A ver, ¿qué es lo que dice el hechizo? It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living. Kanda, Estrata, Amantos, Irgretskat, Nosferatos, Kanda, Amantos, Kanda. Pues no pasó nada. Obviamente no iba a pasar nada. Evil Dead
Es ficción, no manchen. Pero bueno. ¿Escucharon eso? Otra vez ese sonido. Desde el video del exorcista escucho sonidos extraños. Todo esto me parece más horrífico que un estúpido sonido a máximo volumen. Yo no los edité. Les juro que yo no los edité. Maldita sea otra vez. Parece que algo se rompió. No sé si afuera o adentro de esta casa. Creo que voy a checar qué es, o sea, ¿qué es lo peor que podría pasar, no? Nos vemos al rato. Evil Dead es ficción. Ahora que lo pienso, ¿no se supone que tenía una corbata? Miren nada más ese sujeto, ya se lo llevó a la chingada. Entra tanto una discusión filológica para reflexionar, y es que aunque estas películas son inmensamente auténticas en su sentido más puro y básico, por su propia ambición y por todas las barreras que se proponen romper, son brutalmente pretenciosas desde una óptica, por supuesto, inmensamente optimista. Si bien Taka quiso decir que Evil Dead 2 era muy poco pretenciosa, es en el sentido narrativo. A nivel técnico, esa afirmación simplemente no aplica. Pero bueno, esa es una discusión para otra ocasión. Ay, Taka, las orcas son delfines, no ballenas. Todas cetáceos, pero no ballenas en particular. Disculpen mi apariencia tan desaliñada e imperfecta. Las posesiones pueden ser algo caóticas. En fin, a pesar de no tener tanto éxito al momento de ser estrenada con el paso del tiempo, Evil Dead 2 consiguió recaudar bastantito dinero y fue muy disfrutada. Lo suficiente como para garantizar la realización de una tercera parte, para al fin darle el gusto a Sam de dirigir la secuela que él quería hacer originalmente. Antes de proceder con ese proyecto, él dirigió un filme conocido como Darkman para Universal Studios, y le fue bien. Lo suficiente como para que Universal decidiera ser un distribuidor de Evil Dead 3. Sin embargo, ya finalizada la producción, por algún motivo, Universal quiso promocionar esta tercera parte de forma independiente, no como parte de una trilogía. Así que en vez de llamarse Evil Dead 3 o The Medieval Dead, el título que Raimi originalmente quería darle al proyecto, la película simplemente se llama Army of Darkness. Y al final, en lo que concierne a su recaudación, le fue decente, aunque en su momento claramente hubo un montón de confusión porque previo a su estreno no había mucho que promocionar que se trataba de la tercera parte de Evil Dead. I really felt like Universal did not promote the movie properly. My big issue was just the name of the movie. I thought Army of Darkness is not even a bad name. Nobody knew that it was connected to the other movies. Y obviamente, ya con el tiempo, el filme poco a poco empezó a ser más y más valorado. Si Evil Dead 1 es una película de terror, e Evil Dead 2 es una comedia con elementos de terror, Evil Dead 2 is, above everything else, a great comedy. And then it's a very scary movie here and there. Evil Dead 3 es una comedia con elementos de acción, aventura y una pequeña pizca de terror. I was always saying to Sam, hey man, where's the horror? And he would go, get this straight, Evil Dead was a horror movie, Evil Dead 2 is a comedy, this one's an adventure. Comparada a las demás, es la menos sangrienta y al mismo tiempo la más ambiciosa. Contando con un presupuesto mucho mayor al que tuvieron sus predecesoras, Army of Darkness es una salvajada de filme. El cambio total de dirección, la escala de todo lo que ocurre, la creciente ridiculez del argumento. He evitado mencionar esto porque lo estaba guardando para el momento indicado. La continuidad en toda esta trilogía es legítimamente basura. Nobody was keeping continuity, so I just thought, well, we'd just throw crap out on the floor going, I guess that's sort of like the way it was. Tanto la continuidad entre las películas, es decir, de un capítulo al otro, como la continuidad en las películas, es decir, de plano a plano y de escena a escena. The continuity was just ridiculous of what happens to him in this scene, in that scene. We would jump ahead and think that's what Ash would look like.
But then when we shot it, that wasn't at all how it came out. ¿Soy solo yo o la camisa de Ash se ensució más de un plano a otro? ¿Por qué también está pasando en la secuela? Momento que soy lento, ¿en qué momento le creció tanto el cabello a Ash? ¿Los espíritus chocarreros hacen peluquería entre planos o cómo funciona la cosa? En la segunda película le salieron canas. ¿Dónde está el Ash Dilf en la tercera? Recapitulemos. La 1 dice: The only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. ¿por qué en Army of Darkness solo con plomazos basta? ¿Dónde sacó esa escopeta Ash? Yo también quiero una escopeta. En la primera película, Ash llega a la cabaña con 4 personas más. En la segunda, como al principio se hace una recapitulación de lo que pasó en la primera, Sam tuvo que volver a filmar escenas para esta secuencia. Porque pues, We couldn't get the rights to the footage from Evil Dead. si bien él tuvo la intención de filmar la recapitulación con Ash y las otras 4 personas, el dinero no alcanzaba. Así que solo se tuvo que conformar con filmar a Ash con su novia, Linda, interpretada por otra actriz. There was a half-scale sculpture of Sam Raimi who was going to be playing Scotty. And I think it got too expensive, so they just kind of tossed it out and recondensed it. I couldn't do Evil Dead 2 because I was pregnant. I'd got married and we were having a baby, and they couldn't change their schedule. Army of Darkness también empieza con una recapitulación en la que la novia de Ash es interpretada por otra actriz. A ese punto ya lo hicieron a propósito. I had a wonderful girlfriend, a job. Shop smart, shop S-smart. Bridget Fonda, it turns out she was just a fan of the movies. Sam's like, hey, we need a Linda, but she didn't care what it was. So she's in the movie for like 2 shots. Of all the 3 movies, there's 3 different Lindas, so it doesn't matter. It'll be Angelina Jolie for the next one. Evil Dead 2 acaba con Ash siendo alabado por un montón de soldados después de acabar con un Deadite. Army of Darkness comienza con Ash siendo capturado por estos soldados. Él sometiendo a la Deadite nunca pasó. Fue una ilusión. No piensen demasiado en eso. No es importante. Sam Raimi definitely doesn't care about continuity or little minor errors. It's all about just what works for the gag. El tema de la continuidad es tan consistente en esta trilogía que no solo es parte de su encanto, sino que también puede ser considerado como un elemento muy importante de la obra, en el sentido de que técnicamente los cambios de película a película podrían verse como una forma de expresar el descenso a la locura que Ash tiene como personaje, constantemente olvidando lo que sucedió en realidad o alterando los hechos en su cabeza, debido a lo traumáticos que fueron, el coping mechanism. Porque esta es otra cosa importante de la saga. Ash como personaje cambia muchísimo de filme a filme. En la primera parte, Ash es como un protagonista genérico. Un sujeto común que no quiere dañar a sus seres queridos, pero que es obligado a hacerlo para sobrevivir. Al principio, ni siquiera da la impresión de ser el protagonista. Es más como una especie de personaje secundario que solo se convirtió en el principal porque sobrevivió. It was really just one of 5 generic people at the beginning, and then through a trial by fire, I kind of wise up a little bit and live. He's not really very smart. But then that's the staple of horror movies. Oh, you have to. If they were smart enough not to go to the cabin, you wouldn't have a movie. En la segunda, Ash de plano pierde la cabeza. Y en la tercera, el tipo es un patán. All right, you primitive screwheads. Your primitive intellect wouldn't understand alloys and composition. Un sujeto arrogante, estúpido y ultra carismático que de vez en cuando tiene sus momentos de nobleza, pero que casi siempre es motivado solo por egoísmo. Send me back to my own time. You wanted the damn book. I got it for you. I did my part. Now you send me back. I got a chance to go back and I'm taking it. He's just a guy that wants to get home. He's just a complete selfish asshole. What of all the sweet words that you spoke in private? Well, that's just what we call pillow talk, baby. It makes it funnier when he abandons her so he can go to work at S-Marks. Y a este punto Bruce Campbell lo interpreta tan, pero tan bien, que no es por nada que Ash es uno de los personajes más icónicos de toda la historia. El sujeto con camisa azul, sonrisa de Chad y una maldita mano motosierra. Mano motosierra. Sam Raimi dijo: haré que cuando la gente vea motosierras no piensen en Masacre en Texas. Haré que piensen en Evil Dead. Y el infeliz lo consiguió. Por cierto, él no dijo eso, solo estoy inventándolo.
¿Es Army of Darkness una película perfecta? Nope. No me encanta que la motosierra sea reemplazada por esta mano mecánica. Nada supera esa motosierra. They indicate here it could crush a goblet, but then he never really uses it for its crushing powers. No. This man is an engineering genius. Why does he work at S-Mart? A este punto, Raimi ya era un director mucho más experimentado. Pero aún así, hay deficiencias técnicas en la obra, consecuencia de su gran escala. Oh, look at those wires. Oh man, HD has not done this movie kind. You can see the little mat around where the thing jumps into his mouth. You see a lot of the springboards when people blow up here. When they You see start like one flying. trying to run away, and you completely see the board that shoots him into the air. Yeah. When People that's throw scarred. skeletons at They him. don't. They're not articulated. It's No. someone off camera just throwing a skeleton at him. That makes it funnier. I know, it's great. Claro, el presupuesto fue más elevado, pero no lo suficiente para un proyecto de ese estilo. Y aún así se hizo lo mejor con lo que se tenía. That was shot like in a garage, like a car garage. It's how resourceful Sam is. Like, we're all out of money, pal, so we're gonna have to shoot in this restroom. But just imagine, it's gonna be great. Ilusiones ópticas, prostéticos, maquillaje. Cada truco es utilizado. Y nuevamente, a veces las cosas no se ven muy reales, pero esa es parte de la magia. Solo miren estas calacas stop motion. Esto claramente es un homenaje a Jason y los Argonautas. ¿Cómo no amar algo tan bello como esto? It's more of like a Ray Harryhausen movie. It's Jason and the Argonauts. Sam and I both watched that movie, you know, in the library of West Maple Junior High School. Honestamente, la batalla entre los humanos y el ejército de los muertos me parece una absoluta maravilla. Nivel, genuinamente creo que Peter Jackson utilizó esta secuencia como inspiración para armar la batalla en el abismo de Helm. Tan solo imaginen armar una secuencia tan grande como esta, dirigiendo a tantos actores, tantos extras y teniendo que integrar efectos especiales, en una época en la que uno no podía simplemente aprovechar las ventajas de la tecnología que tenemos hoy en día. ¿A poco lo que lograron no es una maravilla? They're projecting an image onto a silver screen behind you, and you're fighting in that screen. Skeleton's over here, but you don't see it. It's projected on that screen. Because you've got an image on top of an image, the actor and then the background footage, it's grainy. But since they used that, gave it kind of a charm that I don't think you get today with green screen. Army of Darkness benefits from being one of those last movies that really embraced the technology that we had worked so hard to pioneer in the 70s and 80s. Usualmente, Army of Darkness es considerada como la más débil de la trilogía, al ser la menos terrorífica, la menos sangrienta y la más extraña de las películas. Pero no tienen idea de cuánto adoro a esta obra por lo divertida que es y por las agallas que tiene de cambiar de dirección, inyectándole al proyecto de una energía que solo es comparable a sus predecesoras. This is one of the most bizarre series of movies ever made, as far as none of them being similar in any way tonally. La trilogía Evil Dead no es una saga definida por la profundidad de su historia, es una saga definida por su creatividad, por lo explosiva que es la personalidad de su dirección y por la contagiosa energía que emite cada una de sus entregas, que hacen que uno diga, wow, es por esto que me encanta el cine, maldita sea, ese amor al arte, ese deseo de constantemente mejorar y darlo todo. Esta es historia del cine pasando frente a nuestros ojos. Evil Dead never had a great story, great dialogue. It really relied on its visceral quality of imagination, of kind of taking the audience where they hadn't gone before, and kind of a wild, over-the-top ride. Yeah, Evil Dead pictures were mostly just slam-bang, in-your-face kind of thrills and chills, with the end result of horrifying the audience and making them laugh. Evil Dead is an important movie because it's a story of people with no money making a horror film and having it being wildly successful and starting their careers. Adoro cada uno de estos filmes por igual por lo que representan. La película de unos jóvenes inexpertos que querían entrar en la industria,
la película de unos adultos queriendo demostrar que ya estaban listos para las grandes ligas, y la película de unos amigos que ya en un punto más estable de sus carreras aún buscaban divertirse, como lo hicieron cuando eran jóvenes y hacían cortometrajes absurdos. Bruce Campbell starred in every Super 8 movie that we made because, very simply, he was the good-looking one and still is. So he said, the girls like you will put you in front of the camera. A pesar de que las personas a cargo de estas películas fueron creciendo conforme las iban haciendo, esta trilogía jamás perdió ese toque de frescura, de juventud. Jamás perdió esa esencia que le dio vida en primer lugar. Y es por todo lo expuesto y expresado en este video que hasta la fecha, The Evil Dead 2 y Army of Darkness son consideradas como algunas de las películas más icónicas e influyentes de toda la historia. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. I think he learns an incredible amount every time he makes a movie. I'm waiting for him to reach his full potential, because then I think he'll make a movie that everyone will respect. I mean, something that is of a Capra or a Spielberg. I think he has those qualities of a great director. My goal is to thrill people with the movies, and hopefully, when I'm a good enough filmmaker, to uplift them. Ay, olvidé mencionar cuál de los dos finales de Army of Darkness es mi preferido. Personalmente me gusta más el final feliz porque siento que cierra la trilogía de forma satisfactoria, en plan, al pobre Ash ya le hacía falta un respiro. Sin embargo, comprendo el argumento de que el otro final, que era el original, es apropiado para el personaje de Ash, con lo egoísta y estúpido que es. I personally preferred the first grim one. ¿Tú qué opinas sobre esta saga, Vimo? ¿Qué se puede decir de Evil Dead como trilogía que las imágenes no digan por sí mismas? Es un acontecimiento de la historia del cine. Creó escuela de lenguaje cinematográfico y plantó un estándar de lo que debe ser el terror, el horror en la gran pantalla. Y que este estandarte de su elemento haya surgido de unos brotes tan humildes como lo fueron Sam Raimi y su equipo, solo es testamento de que tan lejos pueden llevarnos los sueños si los construimos con pasión, devoción y convicción. Oh, divertido. Siempre es un placer. En fin, ¿y ustedes qué opinan, gente? ¿Cómo les va? Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100,000 suscriptores y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a largarme de aquí, ya saben cómo va la cosa. Bang. The first Evil Dead, we were just trying to make a movie. The second Evil Dead, I think we were tired of the melodrama. So Army of Darkness, it just took it to the next level. Sin duda me iré de vacaciones después de esto. Vayan a chingar a su madre. Bye.